Muy buenas tardes, mi nombre es María Roa, soy la presidenta del sindicato UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico en Colombia. Además, soy mujer, soy mamá y abuela, soy pareja de mi pareja, soy trabajadora doméstica, soy empleada de una panadería, soy microempresaria, soy vecina de un barrio de Medellín, soy sindicalística, soy política y desde todas estas facetas de mi vida hoy les hablo. Es un honor estar aquí con todos ustedes y les doy las gracias a los organizadores del evento y en especial a Valentina Montoya, quien siempre estuvo pendiente de todos los detalles de mi viaje. Les agradezco sobre todo haberse salido del molde, porque sé que no es lo común invitar a hablar a una persona como yo, aunque represento a cerca de 750,000 empleadas domésticas que hay en Colombia. No tengo título. Esto quiere decir que ustedes valoran, lo saben, los seres humanos porque lo estudian, pero también por lo que han vivido. Contesto del problema. De los 53 millones de trabajadores domésticos en el mundo, casi 1 millón están en Colombia. Y de esto el 95% somos mujeres, que representamos el 13% del total de las mujeres empleadas en el país. El trabajo doméstico es la mayor fuente de empleo urbano femenino. Las empleadas domésticas en Colombia vivimos los cordones de pobreza. Muchas hemos sido víctimas del conflicto armado. La mayoría de empleadas desconoce sus derechos y el ámbito privado en el que desarrolla esta labor suele propiciar estas situaciones. Lo anterior sumado al imaginario de que este es menos trabajo que otros, propician también numerosos obstáculos de acceso a la justicia. Muchos empleadores dicen desconocer la ley o camuflan su incumplimiento con el pretexto de compensar a las trabajadoras con intangibles como el cariño, el buen trato o con bienes y servicios. Supervalorados por ellos como el albergue o la alimentación, para rematar es prácticamente nula la inspección que realiza el gobierno a los empleadores. Esta cifra de 53 millones la calculó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuando hace 3 años se firmó el convenio 189 de la OIT, gracias al cual el mundo entero por primera vez admitió que existía una violación permanente de los derechos laborales de las empleadas domésticas. Y nos alegró mucho, muchísimo, porque como ustedes saben, la OIT está conformada por gobiernos, empleadores, empleados, y a partir de este momento sucedieron varias cosas. Primera, y por A, los gobiernos del mundo que suscribieron el convenio empezaron a sacar leyes o actualizar las que tenían para proteger nuestros derechos. Por ejemplo, en Colombia hoy tenemos la ley 1595 o ley de empleadas domésticas, un par de decretos del Ministerio del Trabajo, uno para adecuar la cotización de las prestaciones sociales de las trabajadoras domésticas por días, lo cual es una de tendencia creciente, es decir, cada vez hay más empleadas por días y menos internas durmiendo en las casas. Y en otro decreto es para obligar a los empleadores a afiliarnos a una caja de compensación familiar. Por último, la Corte Constitucional también nos favoreció hace poco con el fallo de la prima. B. Un segundo resultado del convenio 189 fue que las instituciones de los países han tenido que empezar a adecuarse para cumplir la ley. Por ejemplo, el gobierno, Colpensiones, el Ministerio de Trabajo, los fondos de pensiones, las cajas de compensaciones familiar. Tercero, los medios de comunicación han abierto sus oídos para enterarse de nuestras problemáticas y han divulgado información sobre nuestros derechos.
En Colombia, en los últimos 2 años, se han publicado más noticias sobre nosotras que en los últimos 10 años justo. Es decir, el tema se visibilizó. Cuarto, la ciudadanía, en especial los empleadores, han empezado a hablar de nosotras. Ya no en términos de si somos queridas o no sonrientes o bravas, buenas cocineras o si se nos quema un huevo, sino de nuestros derechos y, claro, de nuestros deberes. También tenemos que aprender a ser más profesionales, por ejemplo, con la puntualidad y el cumplimiento de los horarios. Aprender a cumplir, calcular bien los tiempos que nos toma llegar al trabajo. O cumplir con los días de llegada después de vacaciones y capacitarnos para cocinar comidas saludables, estudiar sobre los ciclos de vida de los niños y los ancianos, por ejemplo. Quinto, y por último, el convenio 189 ha servido para que las empleadas conozcamos nuestros derechos y hayamos podido empezar a hablar con los empleadores como trabajadoras, no como personas cercanas a ellos o como supuestas amigas ahora. Sabemos que no tenemos por qué pedir la caridad de los empleadores. En algunas partes les decimos patrones y aunque, por ejemplo, les agradecemos mucho la ropa de segunda que nos regalan, sabemos que esta no es negociable con nuestro salario, ni tenemos por qué meternos más en su vida privada. Ya en estas ya estamos suficientemente metidas como para querer tener que ser amigas de nuestros empleadores. Ni quisiera anhelamos que se nos considere parte de la familia de los empleadores, porque nosotras ya tenemos una familia. Ya tenemos una familia y aunque nos encariñamos mucho, por ejemplo, con los niños que cuidamos. Sabemos que tarde o que temprano nos iremos. Los dejaremos de ver. O ellos se convertirán en nuestros jefes. Y la cosa va a cambiar radicalmente. Nosotras hemos empezado a hablar de derechos, de los derechos que se estudian en nuestras universidades. Hablamos de derecho, que es la gran diferencia con los caminos violentos y los caminos informales. Nosotras ni siquiera hablamos de derechos especiales. Hablamos que se nos igualen los derechos a los mínimos derechos que tienen los trabajadores del mundo y que tienen que ser garantizados por los gobiernos. Algunas personas y periodistas nos han preguntado si esto no irá en nuestra contra. ¿Por qué? No vamos a encontrar empleo, ya que nos hemos vuelto muy costosas, según los empleadores. Nosotras creemos que no se trata de retroceder muchos, negociar los derechos mínimos de los trabajadores. Además, esto no estaría en nuestras manos. También decimos que no es posible que nosotras renunciemos a estos mínimos para permitir que otros con más ingresos que nosotras, los empleadores, puedan hacer sus vidas. Y tercero, creemos que todos podemos ganar con esto, porque podemos empoderarnos más a los miembros de las familias para que no dependan tanto de las mujeres, bien sea dependencia de mamá o de la abuela, o de la empleada que les tiende la cama y les hace todo.
Historia y diagnóstico de UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico. En el año 2011, la Escuela Nacional Sindical, ENS, realizó una investigación con la Corporación Carabantú para conocer la situación laboral de las mujeres negras o afro de Medellín, que trabajan empleadas domésticas. Producto de esta investigación, en la cual nos veníamos reuniendo las mujeres y conociendo nuestras condiciones salariales, nos dimos cuenta que nos estaban explotando y no se nos pagaba un mínimo ni las demás prestaciones. Al conocer nuestros derechos laborales y estas violaciones con todas las mujeres del servicio doméstico, decimos, con el apoyo de la ENS y Carabantú, formar el sindicato UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico. En abril del 2013 se constituyó formalmente el sindicato con 28 mujeres afro y hoy somos 107 afiliadas. La investigación sobre las condiciones de trabajo decente de las trabajadoras domésticas afrocolombianas en la ciudad de Medellín arrojó, entre otros, los siguientes resultados. El 91% de las trabajadoras internas trabajan entre 10 y 18 horas al día y no reciben pago por horas extras. El 62% tiene un problema de ingresos mensuales entre 81 y 161 dólares, cuando el salario mínimo era de 318 dólares mensuales. El 86% recibe mensualmente menos del salario mínimo. Solo el 33,3% reciben algún dinero por concepto de cesantías. El 50% de las mujeres encuestadas no se encuentran afiliadas en salud al régimen subsidiado y solo el 12% son beneficiarias en el régimen contributivo. El 62% han sufrido discriminación para conseguir algún tipo de trabajo, nosotras las afro en especial. ¿Qué tiene que ver UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, con la paz? Para las mujeres y desde una perspectiva ética con enfoque de género y de derechos humanos, el problema de la paz ha sido objeto de reflexión constante, pues las mujeres son las primeras víctimas de los conflictos y por ello el feminismo tiene una concepción global de la paz. Las mujeres que hoy integran el proceso organizativo y sindical de mujeres trabajadoras domésticas afrodescendientes UTRASD son la radiografía de la sociedad colombiana, marcada por la desigualdad, la inequidad, la injusticia social, la indiferencia, incluso frente a la forma como a nosotras en particular nos han afectado la guerra y el conflicto en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Somos nosotras, las trabajadoras de lo doméstico, de aquello por el siglo se ha visibilizado y hoy se enmarca en la denominada economía del cuidado, las que nacemos con una historia marcada por el desarraigo, la pérdida no solo de nuestras tierras y nuestros territorios, sino también de nuestros seres amados. Somos nosotras las que hemos visto correr la sangre de aquellos que sin razón han sido asesinados. Somos nosotras las testigos directas del despojo y también de la ausencia de nuestro Estado, aunque no admiten que los territorios afro sean dueños de sus propios quilombos, o sea, encuentros comunitarios afros. Somos nosotras las trabajadoras de lo doméstico, las trabajadoras del cuidado y de los cuidados, las trabajadoras, las sobrevivientes de la esclavitud doméstica, las que vivimos muchos horrores de la guerra, violaciones sistemáticas, embarazos y abortos forzados. Nosotras hemos visto las masacres,
las desapariciones y hemos padecido las amenazas, el hostigamiento, las vacunas, las extorsiones, el reclutamiento de nuestros hijos, hijas, parejas, por parte de los actores armados legales e ilegales. Somos también las que llegamos luego a las grandes ciudades, como Medellín, a engrosar grandes filas de trabajadoras sin prestaciones, los enormes conglomerados de trabajadoras que trabajan por días en las casas de familia. Trabajo que a su vez es visto como de segunda categoría y de igual manera mal pago. Nuestro aporte a la paz. Pero también somos mujeres trabajadoras las que integramos hoy procesos en los cuales se reconstruye el tejido social. Somos las trabajadoras de lo doméstico las que en nuestras apuestas individuales y colectivas hemos optado por un camino, por una ruta en la que sean posibles nuestros sueños de un país libre de guerra, miedos y violencia. Somos nosotras las que hemos terminado, en lugar de procesos destructivos y violentos, estar en un sindicato que es un colectivo de mujeres que le apuestan a que el diálogo, la no violencia y el pacifismo sean las herramientas para dar inicio a la construcción de un país en paz. Somos nosotras las que, de manera organizada, a través de UTRASD, de Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, institución democrática, convertimos a mujeres pasivas, apolíticas y quejumbrosas en mujeres pactantes, mujeres defensoras de derechos, mujeres apostándole al desarrollo social, económico y político. Somos nosotras las que les mostramos a los hijos, sobrinos, nietos y a nuestras parejas que son posibles caminos pasivos y democráticos para la reivindicación de derechos. Y somos nosotras las que arriesgamos incluso las vidas para seguir apostándole a la reconfiguración de la patria por la matria. En UTRASD trabajamos por 5 objetivos. Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico. Incidir para que las trabajadoras domésticas tengan su prima de servicios. Ese es un derecho del que según la ley gozan los trabajadores de unidades productivas que generan utilidad y los hogares no lo son. Por eso no se les reconoce la prima. Las domésticas, por su parte, alegan el principio de que a trabajo de igual valor salario, de igual valor y de ellas se esfuerzan lo mismo y hasta más que un trabajador de cualquier empresa. Y más cuando en otros países ya se han igualado derechos en todos los sentidos. B. Normalizar la jornada laboral. Por ley, la jornada máxima de una interna es de 10 horas. La de una externa y por día es de 8 horas. Pasarse de ese horario genera la obligación de pagar horas extra. Lo que se quiere es que todas por igual tengan jornadas de 8 horas, como cualquier trabajador, y pago de horas extras nocturnas, dominicales y festivos. C. Exigir una verdadera inspección laboral a hogares por parte del Ministerio de Trabajo. D. Exigir el pago obligatorio de la seguridad social integral a las que trabajen por días en diferentes hogares. Los empleadores se deben unir para cotizar y cumplirle la seguridad social de su empleada. E. El Estado deberá presentar informes periódicos a la OIT sobre esto, del trabajo decente en empleadas domésticas en virtud del hecho de que Colombia ratificó el convenio 189 de la OIT. Antes de su ratificación, el Estado colombiano no tenía esta obligación, ahora sí. Sin embargo, en estos tiempos de Internet, en que todo se sabe,
en UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, nos preguntamos si nuestros empleadores son casi todos universitarios o en sus casas hay por lo mínimo un universitario que conoce nuestros derechos. ¿Por qué no nos los cumplen? Muchas gracias. Yo quería terminar y decirles algo. Excuse me. Go ahead. Estoy en este momento aquí sin palabras. Sin palabras. Todos son universitarios. Por eso termino con esta pregunta. Un placer, ustedes me han acogido aquí en Boston. Como lo dije antes, una persona como yo, que no soy universitaria, pero lucha y guerra por los derechos laborales de las mujeres del servicio doméstico. Somos madres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Lo he sufrido, lo he padecido, porque me tocó y lo viví. Soy de Apartado, Antioquia, donde la sangre rueda más que el agua. Y por eso hoy estoy aquí defendiendo nuestros derechos laborales de las mujeres del servicio doméstico. La pena decir que no soy universitaria, pero el conocimiento lo tengo, que les sirve a ustedes como universitarios. No lloro porque generar tristeza, sino de alegría, de estar aquí en estos momentos y compartir, de entregarles a ustedes todo esto que nosotras padecemos el día al día, hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo. Donde lo entregamos todo en las casas de ustedes. Lo dejamos todo con orgullo y con honor, mientras nos es bien pago. Quiero dejarles esto como reflexión. Si ustedes en sus hogares tienen una empleada del servicio doméstico, valórenla. Somos seres humanos y aquí estamos para apoyarnos. Por eso hoy estoy aquí. Muchísimas gracias a ustedes.